Buenos días. En primer lugar, permítanme presentarme. Soy Inma Ferreres, farmacéutica, asesora científica del Departamento Médico de Bayer Consumer Health. Hoy vamos a hablar del cuidado de los pies. Y más concretamente del pie de atleta y de la sudoración excesiva y el mal olor. También veremos cómo los cambios en el comportamiento durante el confinamiento y el posconfinamiento están afectando a estas dos categorías, para finalizar con una pincelada sobre la atención farmacéutica del cuidado de los pies. Vamos a centrarnos en primer lugar en el pie de atleta. El pie de atleta es una infección fúngica y es una de las enfermedades dermatológicas más comunes. Hasta el 70% de la población padecerá en algún momento de su vida de pie de atleta. Aunque el pie de atleta se puede presentar en cualquier época del año, es en verano cuando se acumulan su incidencia. Ello es debido a que se dan una serie de circunstancias que favorecen el desarrollo de los hongos causantes del pie de atleta. Así, por ejemplo, se ve favorecido su desarrollo en ambientes cálidos y húmedos, como playas, piscinas, también el uso de calzado oclusivo, como pueden ser bambas, que no permiten una transpiración adecuada. Hemos de tener en cuenta que es una infección altamente contagiosa. También parece que existe una cierta predisposición a padecerla, de forma que los pacientes que la han padecido una vez pueden pasarla una segunda y una tercera vez. Es importante iniciar su tratamiento cuanto antes para evitar su progresión, ya que se trata de una infección heterogénea y progresiva. Como hemos comentado, el pie de atleta es una infección progresiva y heterogénea. El patógeno principal es el dermatofito, que es un hongo filamentoso, que necesita de queratina para sobrevivir, por lo que infecta principalmente la piel, el pelo y las uñas. Este dermatofitos forman unas hifas que son capaces de destruir la piel, favoreciendo la entrada de otros microorganismos que pueden estar en la piel, como pueden ser cándida o algunas bacterias propias de la microbiota cutánea. Es importante destacar, como hemos comentado, de que se trata de una enfermedad muy contagiosa, favorecida, como hemos dicho antes, por las altas temperaturas, el sudor excesivo, la piel dañada, calzado oclusivo y algunas enfermedades como la diabetes o la obesidad. Por eso hemos de tener en cuenta en cuanto a los síntomas que pueden haber síntomas diferentes según la infección sea en el estadio leve, moderado o severo. Centrándonos en la fase leve, que es la que vamos a ver en la farmacia, los síntomas más frecuentes van a ser sobre todo el picor, el escozor y las fisuras, teniendo en cuenta que suele iniciarse entre los dedos de los pies, especialmente entre el cuarto y quinto dedo de pie. Si no se trata adecuadamente en estas primeras fases, la infección progresa hacia infecciones mixtas en los que, como hemos comentado, hay otros microorganismos involucrados. El tratamiento base va a ser el tratamiento con un antifúngico de probada eficacia. Aquí podemos ver algunos de los principios activos y tendremos en cuenta esta progresión de la infección, de forma que será interesante que el antifúngico presente un amplio espectro, cubriendo no solamente dermatofitos, sino las bacterias o cándidas que pueden estar presentes. En esta diapositiva hay los principales principios activos antifúngicos que han demostrado eficacia en el pie de atleta: bifonazol, clotrimazol, terbinacina, ciclopiroxolamina y amorolfina. Como pueden ver, presentamos además los días de tratamiento, así como el número de aplicaciones, que va a ser importante a tener en cuenta a la hora de escogerlo, ya que una de las cosas que van a ser también muy importantes a la hora de recomendar es que el tratamiento se cumpla, el cumplimiento adecuado. Por lo tanto, cuantas menos aplicaciones y menos duración, mejor. Tenemos, por ejemplo, el bifonazol, que el número de aplicaciones es 1 al día durante 3 semanas, mucho menos que otros principios activos. La terbinafina, como bien sabemos, tiene una marca que presenta una sola aplicación, una única aplicación en el tratamiento del pie de atleta. Sin embargo, debemos tener en cuenta también otros beneficios, como puede ser que sea de amplio espectro, como es el caso del bifonazol, el clotrimazol. No es así en el caso de la terbinafina, que tiene una elevada eficacia para los dermatofitos, pero que no cubre ni la cándida ni algunas bacterias. Y luego también va a ser importante el poder antiinflamatorio, que haga que los síntomas rápidamente desaparezcan. En cuanto a las formas farmacéuticas, pues tenemos presentaciones tópicas, que son las que vamos a utilizar en el caso del pie de atleta leve, en forma de crema, de solución cutánea o de spray. Bifonazol, destacar que ha lanzado una presentación en crema con un aplicador que permite la aplicación directamente sin tocarlo. Vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tratarlo.
Pues primero de todo, aunque el tratamiento puede ser oral o tópico, con los distintos antifúngicos, evidentemente vamos a escoger el tratamiento tópico de elección porque además en la fase leve, y además los antifúngicos de indicación farmacéutica, es decir, sin prescripción médica que presentan algunas marcas son el bifonazol, el clotrimazol y la terbinafina. Tienen marcas OTC o sin receta. Va a ser importante además hablar a la hora de seleccionarlo, evidentemente, la eficacia y como hemos comentado antes, también el tener en cuenta que sea de amplio espectro, cubriendo no solamente los dermatocitos, sino también los otros microorganismos involucrados. Y por último, el efecto antiinflamatorio y la capacidad de penetración va a ser importante a la hora de elegir. ¿Cuándo remitiremos al médico? Pues evidentemente cuando nos encontremos que la sintomatología es más grave, por ejemplo, aparezca ya exudado o una inflamación importante, cuando los síntomas se hayan extendido a áreas grandes de los pies, cuando el paciente presente recurrencias muy frecuentes, también cuando el paciente presente, además del pie de atleta, otras enfermedades crónicas, como pueden ser la diabetes o se trate de un paciente inmunodeprimido. Ambas situaciones que favorecen el pie de atleta, pero ya será el diagnosticar y tratar la infección. Las medidas preventivas del pie de atleta van a ir dirigidas, por una parte, a proteger la piel, que nos protege precisamente de la infección. Por lo tanto, vamos a recomendar una higiene personal adecuada, el uso de cosméticos no agresivos que destruyan la piel, secar muy bien los pies para evitar esta humedad que pueda quedar especialmente entre los dedos de los pies. Este secado deberá ser cuidadoso. Evidentemente no vamos a compartir, sobre todo si tenemos pie de atleta, la toalla que hoy hemos utilizado, ni para otras partes del cuerpo tampoco. Importante también utilizar zapatillas en los lugares públicos, especialmente aquellos en los que haya humedad y calor, como pueden ser las piscinas o las playas. También es importante utilizar calcetines y zapatos transpirables que favorezcan la transpiración, para evitar la humedad excesiva. Y también es importante, en caso de sudoración excesiva, utilizar antitranspirantes o deshidrantes para evitar esta humedad excesiva que pueda ser un caldo de cultivo para los dermatófitos. Vamos a la segunda parte: sudoración y mal olor de pies. ¿Cuál es la causa del mal olor de pies? Pues en realidad es la sudoración excesiva, es la clave del problema. Fisiológicamente el sudor es un mecanismo depurativo que favorece la liberación de agua y de toxinas. Sudar tiene un efecto positivo. El sudor es utilizado por parte de los microorganismos de la piel, como hongos y bacterias, ya que en su propia metabolización lo que producen es la síntesis de una serie de sustancias volátiles malolientes que son realmente las causantes del mal olor. Las estrategias para eliminar el olor corporal, incluido el mal olor de pies, van a ser tres. En primer lugar, la higiene; en segundo lugar, la eliminación del sudor excesivo; y en tercer lugar, la eliminación de los microorganismos de la piel que en su metabolización producen estas sustancias malolientes. En cuanto a la eliminación del sudor excesivo, podemos hacerlo mediante la utilización de antitranspirantes, cuyo principio activo más importante es el clorhidrato de aluminio, o bien absorbentes de la humedad y desecantes en forma de polvo, cuyos principios activos más destacados son el óxido de zinc, el talco o el almidón de maíz. En cuanto a la eliminación de los microorganismos, podemos utilizar sustancias antisépticas y antifúngicas como la Melaleuca alternifolia. Así, muchos antitranspirantes y desodorantes incorporan además este tipo de sustancias antisépticos y antifúngicos. Consideraciones y resumen. El exceso de sudor es, como hemos visto, el causante del mal olor de los pies. También crea una maceración, creando un entorno favorable al crecimiento de hongos causantes del pie de atleta. Y además va a favorecer la progresión de la infección, concretamente cuando ya se padece este pie de atleta. Los consejos para el exceso de sudor y el mal olor de pies van a ser prácticamente los mismos que los que hemos visto para la prevención del pie de atleta. Higiene, secado cuidadoso de los pies, cambio frecuente de calzado, etcétera, etcétera. Hemos de recordar además que el ambiente húmedo del exceso de sudor favorece el desarrollo de microorganismos y por lo tanto es importante controlarlo adecuadamente, especialmente en general, pero especialmente cuando el paciente tiene pie de atleta. Aquí representan los cambios de comportamiento durante el confinamiento
y podemos centrarlo fundamentalmente en las siguientes características. Por una parte, se ha incrementado la elección de la farmacia de proximidad. La farmacia, en el confinamiento, reforzó su papel como primer eslabón de la sanidad. Se ha incrementado el uso de conectividad, tanto para buscar información como para la compra online. Por otra parte, con el confinamiento se incrementó la práctica del deporte. Aunque el confinamiento en esta práctica se realizaba en casa y en muchos casos descalzos, parece ser que al finalizado el confinamiento se ha mantenido este incremento del deporte, especialmente entre la gente joven, pero ahora vamos a utilizar zapatillas deportivas. Será importante aconsejar en este sentido cómo es importante incrementar la higiene en la realización del deporte, insistiendo en la eliminación del exceso de sudor con productos adecuados, el uso de zapatillas y calcetines que permitan la transpiración, creando un ambiente adverso al desarrollo de los microorganismos. También se ha incrementado la sensibilidad de la higiene y de la prevención, lo que puede ser importante para estas categorías. Y en cuanto a otras características importantes a tener en cuenta, pues es que en el exterior se incrementa la relevancia de los escaparates, especialmente cuando hay colas que la gente tiene que quedarse fuera, y en el interior se tiene que tener en cuenta la información y la exposición de los productos en el recorrido de la cola cuando se incrementa el tiempo de espera. Ya centrándonos en lo que es el cuidado de la categoría de los pies, vamos a diferenciar dos grandes grupos, dos grandes subcategorías. Una es el tratamiento de la infección del pie de atleta y otras infecciones, y el otro grupo será el de la higiene y cuidado de los pies. En la atención farmacéutica de esta subcategoría de pie de atleta, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Por una parte, hemos visto que se trata de una patología muy frecuente y recidivante. El paciente presenta una necesidad urgente de tratamiento. Sin embargo, se siente avergonzado, pero busca información. También es verdad que hemos visto que se incrementaba la práctica del deporte durante el confinamiento. El uso de calzado deportivo oclusivo puede favorecer el pie de atleta. También se ha incrementado la sensibilidad a la higiene, pero el paciente no conoce la importancia de la prevención. Teniendo en cuenta estas consideraciones, las recomendaciones para la atención farmacéutica correcta será, por una parte, colocar detrás del mostrador de forma visible los productos para el tratamiento del pie de atleta. Ponerlos además cerca de los antitranspirantes y desodorantes y secantes, de forma que todo esto favorezca que el paciente pueda preguntar al personal de la oficina de farmacia y podamos aportar la información y los consejos relacionados con esta patología, destacando la importancia de la prevención y el seguir correctamente el tratamiento. Finalmente, para la atención farmacéutica de la categoría de higiene y cuidado de los pies, vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. El mal olor de pies y el exceso de sudor se trata de situaciones muy frecuentes, ya que 4 de cada 10 personas lo padecen. Se trata de una categoría realmente muy confusa, ya que existen muchos tipos de productos, muchas subcategorías y muchas marcas. También es una categoría muy promocional, de forma que se sienten muy sensibles a las promociones, tanto de precios como de regalos. Hemos visto antes que el confinamiento ha incrementado la sensibilidad a la higiene y la práctica del deporte, situaciones que nos van a favorecer en la promoción de estos productos. En general, los productos de esta subcategoría se buscan en la categoría de pies y el paciente le gusta tenerlos próximos a él. Así pues, las recomendaciones serán, por una parte, que estén muy bien señalizados, ordenados e intentar simplificar al máximo la categoría. Incrementar la visibilidad en épocas estacionales, en verano, cuando se incrementa realmente la venta de estos productos. Colocarlos al alcance del consumidor, que le gusta cogerlo, tocarlo, verlo, etc. Es importante dar información en lineales, en las televisores, en los escaparates, etc. Y por último, recomendar poner una parte de esta categoría cerca del tratamiento del pie de atleta, los antitranspirantes y secantes principalmente, para recomendarlo siempre que el paciente haya padecido pie de atleta. Y hasta aquí toda la charla sobre cuidado de los pies. Espero que os haya dado una pincelada y una información útil para la promoción de este tipo de productos. Gracias.